Chicos, vamos a entrar a estudiar el día de hoy la página número 93 de nuestro libro. El tema es movimiento rectilíneo uniformemente variado. Vamos a trabajar tanto en el libro como en la pizarra virtual. Entonces, muchachos, vamos a ver. Aquí tenemos la primera parte que nos está diciendo en el libro. Dice, anteriormente estudiamos el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces dice que se caracteriza porque el móvil no experimenta cambios de velocidad. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la velocidad es constante, no? Esto por favor subrayamos en el libro. Pero este tipo de movimiento es ideal, ya que la mayoría de los cuerpos que encontramos en la naturaleza no presentan esta característica. Es decir, los cuerpos siempre van a tener una aceleración o la velocidad va a variar de una u otra manera. Este primer párrafo desde aquí hasta acá se refiere al movimiento rectilíneo uniforme, que es lo que habíamos venido estudiando en las clases anteriores. Ya vamos a continuar con el libro, pero haciéndoles un resumen de esto, nos vamos a ir a nuestra pizarra. Sí, aquí yo tengo la clase ya. Y les voy a señalar, ¿no? Dice movimiento rectilíneo uniformemente variado. Fijarás, estamos poniendo aquí las características del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Si ustedes ven, la primera, la trayectoria es rectilínea. ¿Qué significa? Que el cuerpo va a estarse moviendo a lo largo de una trayectoria que tenga línea recta. Segundo, la velocidad tiene que ser variable. Ya sea que aumente o disminuya esta velocidad, pero no se puede quedar igual, tiene que estar aumentando o disminuyendo. Algo súper importante que voy a tratar de que ustedes entiendan aquí es que el cambio de la velocidad es en el mismo intervalo de tiempo es igual. O sea, va a variar de manera similar en el mismo intervalo de tiempo. Para poder explicarles de qué se trata esto, yo he cogido un ejemplo y dice, un móvil se mueve como indica la figura. Entonces, miren, aquí yo he puesto una figura. Si se dan cuenta que primero este móvil se está moviendo en línea recta. Si le ven, fíjense en que empezamos al tiempo 0, luego estamos haciendo un corte al tiempo 2, luego hacemos otro corte al tiempo 4 y luego hacemos otro corte al tiempo 6. En el tiempo 0 dice que el cuerpo lleva una velocidad de 5 metros sobre segundo, luego lleva una velocidad de 10 metros sobre segundo, luego vamos a tener una velocidad de 15 metros sobre segundo y 20 metros sobre segundo. Si es que ustedes se dan cuenta, chicos, voy a tratar de ponerle aquí. Si es que ustedes se dan cuenta, muchachos, nosotros aquí tenemos un cambio de velocidad, o sea, el mismo cambio de velocidad en el mismo intervalo de tiempo. Por ejemplo, aquí la velocidad, si le ven el cursor, está cambiando de 5 a 10. ¿En qué intervalo de tiempo? De 0 a 2. Es decir, aumenta 5 metros sobre segundo en 2 segundos. Ahora, estamos pasando de 10 a 15 en el tiempo de 2 a 4. Es decir, está aumentando 5 metros sobre segundo en 2 segundos. Luego, de 15 a 20, ¿cuánto está aumentando? 5 metros sobre segundo. ¿En cuántos segundos? En 2 segundos. Fíjense, esta es una forma de aumento uniforme. No es que aumenta como quiera, la velocidad está aumentando, ¿no es cierto? 5 metros sobre segundo cada 2 segundos. Es más, acá he puesto aumenta la velocidad en 5 metros sobre segundo, como se está moviendo a la derecha y la velocidad es un vector en 5 metros sobre segundo y cada 2 segundos. Aquí tenemos que hacer un recuerda que. Fijarás, un recuerda que. Dice, la variación de la velocidad es igual a. Acuérdese que el delta, este triangulito, delta B significa variación. ¿Y qué hace la variación? Resta la cantidad final menos la cantidad inicial. Entonces tenemos la variación de la velocidad es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial. Cuando se trabaja en forma escalar, esta variación ya no sería de la velocidad, sino sería la variación de la rapidez. Volvamos a nuestro problema. Entonces aquí ya vimos que la velocidad está aumentando en 5 metros sobre segundo en I cada 2 segundos. Entonces fíjense, esta es la característica fundamental de este movimiento,
que el aumento de la velocidad es el mismo en intervalos de tiempos iguales. Y esto, en definitiva, nos conduce a afirmar que si es que esto sucede, la aceleración es constante para todo el movimiento. Si es que la velocidad aumenta en forma uniforme, es decir, tiene el mismo aumento o la misma disminución en intervalos de tiempos iguales, significa que la aceleración está siendo constante para todo el movimiento, ¿sí? Entonces, ¿cómo se va a calcular la aceleración? Fijarás, la aceleración va a corresponder a una variación de velocidad sobre tiempo. Es decir, la aceleración va a ser igual a 15. Vamos a cogerle, por ejemplo, entre este punto y este de acá. Ahora ustedes me van a preguntar, pero profe, ¿puedo cogerle entre este punto de aquí y este punto de acá? Sí, y le va a salir lo mismo. ¿O puede cogerle desde este punto de aquí hasta este punto de acá? Sí, y también le va a salir lo mismo. Es más, podemos cogerle desde este punto de aquí hasta este punto final de acá y tiene que salirnos lo mismo. Para este ejemplo, yo lo he cogido desde este punto de aquí hasta este punto de acá. Fíjese, si le cojo desde el tiempo 2 segundos hasta el tiempo 4 segundos, ¿cuál va a ser la velocidad final que me pide en esta fórmula? La velocidad final va a ser el 15 metros sobre segundo. ¿En qué dirección? Mire, aquí está, en dirección Y, porque la aceleración también es un vector, ¿sí? Menos la velocidad inicial. ¿Cuánto va a ser la velocidad inicial? Si le estoy tomando de aquí a acá, esta es la final y esta es la inicial. Entonces, menos 10 metros sobre segundo. ¿En qué dirección? Y. Ahora fíjese el tiempo, de 2 a 4 segundos. Ojo que no pasa 4 segundos. De 2 a 4 pasan nada más que 2 segundos. Entonces, 15 menos 10 sale 5 metros sobre segundo y sobre 2 segundos. Entonces, fíjese en que vamos a tener una aceleración de 2,5 metros sobre segundo al cuadrado y súper importante, las unidades de la aceleración, metros sobre segundo al cuadrado. Fíjese que esto sale de metros sobre segundo y esto sobre segundo, el rato que hacemos extremos por extremos y medios por medios, nos va a quedar metros sobre segundo al cuadrado. En el libro, ya le vamos a comparar, nos habla de una aceleración media. Entonces, yo he puesto aquí una nota para que usted la incluya en su cuaderno y en su libro. Y dice, en este movimiento, fíjese, en este movimiento de aquí habíamos dicho que la aceleración es constante. Entonces, para este movimiento rectilíneo uniformemente variado, la aceleración media va a ser igual a la aceleración instantánea. Y aquí les he puesto entre paréntesis porque la aceleración es constante. ¿Sí? Vamos a ver qué más tenemos aquí. Fijarás, esto también es importante. Si el módulo de la velocidad aumenta, el movimiento es acelerado porque está aumentando el módulo. Y si el módulo de la velocidad disminuye, el movimiento es desacelerado. Fijarás que en este caso, también en este caso, la velocidad ya no es constante, es decir, al tiempo 0 segundos tiene 5 metros sobre segundo. Al tiempo 2 segundos tiene 10 metros sobre segundo. Esto se conoce como velocidad instantánea. En este instante, en los 2 segundos, la velocidad es de 10 metros sobre segundo. O en este instante, a los 4 segundos, la velocidad es de 15 metros sobre segundo. También acá, en este instante, en los 6 segundos, la velocidad es de 20 metros sobre segundo. Entonces, por eso les he puesto aquí una nota. Como en este movimiento la velocidad cambia, se habla de velocidad instantánea. Es decir, qué velocidad tiene el cuerpo en un determinado instante, ¿no? Si ustedes les dicen, ¿cuál es la velocidad instantánea a los 6 segundos? 20. ¿Cuál es la velocidad instantánea a los 2 segundos? 10. Muy bien, vamos a por acá. Si bien, escuchará bien porque eso tiene que señalar en el libro. Si bien la aceleración depende de la velocidad, ¿sí? Depende de la velocidad, porque aquí fíjese, le vemos, ¿no? La aceleración es igual a la variación de la velocidad en el tiempo, ¿sí? Si bien la aceleración depende de la velocidad, no confundir,
La velocidad no es aceleración y viceversa. La aceleración no es velocidad. La aceleración es la rapidez con la que cambia la velocidad. Tampoco estoy diciendo que sea rapidez, verán. La aceleración es la rapidez con la que cambia la velocidad. ¿Qué tan rápido cambia la velocidad? Eso es la aceleración. No vayan a confundir. Y también, fijarás, si bien la velocidad está cambiando de módulo, acuérdese que la velocidad es un vector, ¿sí? Si bien la velocidad está cambiando en módulo, está cambiando de 5 a 10, a 15, a 20, si le ve la flechita de la velocidad permanece en dirección constante. Es decir, en este movimiento, ¿sí? Aquí le he puesto como un interesante, usted puede ver, en el MRV la velocidad no cambia de dirección, únicamente cambia de módulo. Porque si la velocidad cambiaría en dirección, chicos, significaría que estamos ante un movimiento rectilíneo. Ante un movimiento curvilíneo. Si la velocidad cambia de dirección, estaríamos ante un movimiento curvilíneo, no ante un movimiento rectilíneo. Por lo tanto, en este punto de la vida, la velocidad no cambia en dirección, cambia únicamente en módulo. Todo esto que les he explicado, muchachos, sí, toda esta parte de aquí que está explicado en este pizarrón, lo tenemos acá también en nuestro libro. Aquí, justo en las páginas de nuestro libro, tenemos ese tipo de cosas, ¿no? Y yo aquí, por ejemplo, les he señalado con esferográfico, no sé si ustedes ven, cuando disminuye, ¿sí? A ver, déjenme ver aquí bien, cuando disminuye o cambia de dirección, es decir, la velocidad en este movimiento no cambia de dirección. Quiero, como la primera parte de la tarea, quiero que ustedes señalen, al igual que está señalado aquí en el libro, todas las cosas que hemos visto en la pizarra. Usted va a señalar en las páginas del libro, va a ponerles como nota. Adicional, va a pasar esta clase que hemos visto ahora, al cuaderno de materia. Va a desarrollar un organizador gráfico de este tema en su cuaderno y ya les voy a abrir el deber donde está un cuestionario teórico que ustedes tienen que contestar en relación a la clase. Se les va a pedir, por ejemplo, que, ya les cargo en la tarea. Por favor, revisar bien el movimiento, revisar bien la clase teórica, contactar o contrastar esto que estamos revisando en la tarea con el libro y señalar las partes importantes del libro. Muchas gracias, chicos. Esta es la clase del 25 de marzo y la tarea tienen que entregarle hasta el 26 de marzo, las 6 de la tarde. Conmigo me despido esperando que todos estén bien. Un fuerte abrazo. Hasta luego.